Hoy quiero hablarte el camino al éxito. Algunas veces pensamos que el éxito nos va a llegar por casualidad. No hay éxito que llegue por casualidad. Yo creo que el éxito, para que una persona pueda llegarlo, debe de pasar por un proceso. Un boxeador puede ganar un título mundial y usted dice, wow, qué gran victoria tuvo, pudo lograr todo lo que se quiso. Pero no nada más fue subirse al ring y toda la gente, wow, ya ganó el campeonato. No, o el título, o el cinturón, sino él puede decirte cuál fue el proceso que tuvo que tener para llevar a la victoria. Tal vez 12 rounds, 36 minutos, ¿verdad? Pero para ganar los 12 rounds, creo que tuvo que prepararse por años. O por lo menos la última pelea, y te va a decir, invertí muchísimas horas de mi vida para poder triunfar en la vida, Señor. A veces lo que no se ve es lo que te va a llevar al éxito. Lo que a veces tú pasas es lo que te va a llevar al éxito. Y creo que Jesús determinó en la vida tomar ese camino del triunfo, sabiendo que no iba a ser nada fácil. Vemos los últimos momentos conociendo como el Vía Crucis. ¿Sabe qué significa Vía Crucis? Vía a la cruz. ¿Qué significa Vía Crucis? Vía a la cruz o camino a la cruz. Eso es lo que significa. ¿Sabía usted que lo que conocemos como Vía Crucis fue el tiempo en que Jesús estuvo en el palacio o en el pretorio donde estaba Poncio Pilato, hasta el lugar que se le conoce como el Gólgota o el lugar de la calavera? Del palacio de Pilato al Gólgota se dice que aproximadamente es 1 kilómetro, 997 metros, prácticamente 1 kilómetro de distancia. El Gólgota o el lugar de la calavera, que se le conocía ahí, estaba fuera de la ciudad. En el Antiguo Testamento había un tipo de sacrificio que se hacía para que el pueblo le fuera perdonado el pecado. Y al animalito que sacaban fuera de la ciudad, lo sacaban fuera de la ciudad en el desierto, y el animalito allá perecía. Por eso es que también Jesús fue ese cordero que tuvo que ser sacado del lugar, en el lugar para morir. Lo que se conoce del palacio de Pilato al Gólgota se conoce como la Vía Cruz o Vía Cruces. Muy bien, camino a la cruz. Pero también nos habla acerca de cómo se puede triunfar en la vida. Jesús supo de antemano que tenía que pasar eso para poder triunfar. Cuando él, estando en el monte de Getsemaní, oró al Padre y él le dijo, papá, ¿esta copa puede pasar de mí? ¿Puedes evitar que yo pase ese trago amargo? Claro que Dios lo podía hacer, pero la única manera para que el hombre, el ser humano, pudiera ser salvo, se necesitaba pasar por ese proceso. No había vuelta de hoja. Y él le dice al Padre, le insiste al Padre, y el Padre no lo obliga. Yo creo que el Padre dice, mijo, como tú desees, pero no hay manera de llegar al triunfo si tú no quieres pasar este proceso. Y es cuando Jesús, ¿verdad?, acepta y le dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Sabía que el proceso iba a ser difícil, sabía que esa vía a la cruz iba a ser de los momentos más difíciles de su vida. Todo lo que había pasado anteriormente fue difícil, señores, pero el momento más crucial de su vida
era este momento, señores. Era el momento más difícil que Jesús iba a pasar, pero era el camino al triunfo de la vida. Tal vez a muchos de nosotros nos llegaron a decir, si tú te acercas a Dios, ya no vas a tener problemas, todo va a estar bien tranquilo. Y la verdad es que cuando nos acercamos a Jesús, a muchos nos llovió. A muchos las cosas se nos pusieron difíciles. La familia se empezó a poner tremenda. Algunos el marido, algunos en el trabajo, las cosas se pusieron más difíciles. Y uno dice, bueno, si estoy siguiendo a Dios, ¿por qué debo de pasar por este proceso? Jesús nunca dijo que el camino iba a ser muy tranquilo. Jesús les dijo, ¿verdad? Aquel que quiera, que desee ser mi discípulo, debe de tomar su cruz y seguirme. La cruz es simbolismo de muerte y maldición. En aquel tiempo, el imperio romano, como otros imperios, ya lo usaban como un método de muerte para la gente que se levantaba contra el imperio o la gente delincuente. Entonces era merecedor a la muerte. La Biblia dice, maldito aquel que fuere colgado en un madero. Entonces es símbolo de muerte y de ¿qué? Y de maldición. Y que alguien te dijera, si tú quieres triunfar, tienes que morirte. Mira lo que vas a pasar en la vida. Pero también vas a llevar la maldición. Muchos de nosotros nos retractaríamos. Muchos de nosotros diríamos, mejor ya no sigo a Dios. Por eso Él les dice, aquel que quiera ser mi discípulo, debe de tomar su cruz. Entonces decir, entonces si te tengo que seguir, tengo que morir, tengo que pasar por todo esto. Sí, ese es el proceso. Pero la verdad es que al final la victoria, el triunfo, trae mejores situaciones en nuestra vida. Jesús murió en la cruz, pero trajo salvación a nuestra vida. Cuando usted y yo hacemos lo mismo que Jesús, el triunfo va a ser mucho más grande, señores. Nuestra familia va a estar convertida. Muchas de las personas con las cuales nos rodeamos, vamos a ver salvación, vamos a ver sanidad, restauración, liberación. ¿Vale la pena? Claro que sí, señores. Claro que vale la pena. No importa el proceso que debemos de pasar. Pero, ¿estaremos dispuestos a ser discípulos de Jesús? Pregunto nuevamente, ¿estaremos dispuestos a pasar el proceso? ¿Estamos dispuestos también a pasar por el Vía Crucis de Jesús? Tal vez podríamos decir que sí, pero algunos en el trayecto lo han dejado. Algunos empiezan a seguir a Dios, no, yo con todo y no importa lo que me digan, que me corran, que me hagan, no importa. Y ya cuando lo estamos pasando, mejor no. Mejor no. ¿Para qué? Si este es el camino, pues qué difícil, mejor no. Oiga, Jesús aceptó venir al mundo, dejar todo lo que tenía por usted y por mí. Ahora que ya sabemos cuál es el Vía Crucis, yo creo y pienso que no empezó aquí. Yo pienso que el Vía Crucis de Jesús, lo que lo tuvo que llevar hasta la muerte, fue haber dejado el cielo para venir aquí a la tierra. Creo que desde aquí empezó. Tomar, Dios siendo espíritu, ¿verdad? Tomó carne como usted y como yo, porque era la única manera de que el ser humano pudiera ser salvo. Ya que Dios le dio a un ser humano, a Adán y a Eva, le dio la autoridad y el poder. Y ellos fueron los que hicieron que cayera todo. Entonces necesitamos a alguien también de carne, poder recuperar todo. Y Dios se tuvo que hacer carne. Es decir, Jesús vino, estando allá en el cielo, con el Padre, con los ángeles. Él dijo, yo voy, papá. Y el Padre, yo creo que le dijo a él, Jesús, mira todo lo que tienes que pasar. No va a ser fácil en la tierra. Mira mira esto, la crítica. Todo le mostró, yo creo. Nunca se lo ocultó. Le dijo todo el proceso. Y yo creo que él dijo, está bien.
Digo que él ya sabía el proceso porque a través de los evangelios nos damos cuenta que Jesús dijo que iba a partir y que iba a suceder. Entonces sí sabía. Sin en cambio él dijo, sí le entro. Pero estaba leyendo la escritura y en una parte había un hombre llamado Simón de Cirene. La Biblia te habla de que Jesús iba con la cruz y vieron a este hombre, Simón de Cirene, y los soldados lo tomaron y le dijeron, carga también la cruz. Dice en Lucas 23:26, cuando lo llevaban, echaron mano a un tal Simón de Cirene, que venía de su granja, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. ¿Este hombre por voluntad propia tomó la cruz? Pregunto, ¿este hombre por voluntad propia tomó la cruz? Lo obligaron. Pero sin en cambio, Jesús les dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Es decir, no lo tenían que obligar. Mas sin en cambio, él fue obligado. Y Simón de Cirene, cuando le dijeron, a fuerzas vas a tomar la cruz, este hombre, yo creo le temblaron los pies. Y dijo, me van a matar. Porque él sabía que aquel que cargara la cruz, aquel que llevaba una cruz, era símbolo de muerte. ¿Te gustaría eso? ¿Que te forzaran a hacer algo en la vida? A veces nos cuesta trabajo cuando no se, y lo tienes que hacer. Y a veces uno dice, yo no quiero, pero lo voy a hacer. Y lo hacemos de mala gana. Algunos vienen hasta de mala gana a la iglesia. Ay, ¿para qué a fuerzas quieres que yo vaya? Que quién sabe qué. Y si no te enojas tú conmigo y que, si o no es cierto. Y de mala gana, sirve a Dios. No, pero ¿por qué? Dile al que está a tu lado, ¿están hablando de ti? Es que algunos los forzas. Si o no es, al esposo lo tienes que forzar, ve, que vayas. Si no se enoja, ya, con tal de no verle esa carota a mi esposa. Pero la verdad es que vienes sin ningún interés en tu corazón. No te importa, solamente estamos como parapetos aquí. Está bien, por lo menos ya la complací a ella, aunque a mí no me gusta. Aunque yo, ¿o no pasa eso, señores? ¿Qué manera? ¿No? Porque a Simón lo obligaron a llevar la cruz. Yo creo que si iba por ahí también su esposa o su familia, yo creo que se les quedó diciendo, es mi final. Adiós, me van a matar. Él no llevó la cruz porque quería, pero me llama la atención porque el nombre de Simón significa vara endeble. Es decir, como el carrizo que se mueve como el viento va. Yo creo que Simón de Cirene llegó a escuchar de Jesús, pero nunca estuvo convencido de quién era Jesús. Pero en ese momento, yo creo que ahí ya no tenía que andar de un lado para otro, sino decir, he tenido un encuentro aquí. Ahora es el momento bien, ya no es como el viento sople. Algunos siguen a Dios solamente cuando las cosas van bien, cuando las cosas están a tu favor, cuando ves que todo está, wow, Diosito lindo, yo te amo y te quiero. Pero cuando el viento sopla al contrario, donde vienen problemas, donde vienen situaciones, donde vienen críticas, donde vienen muchas cosas, ya mejor no. Ahí era el momento, ¿verdad?, de Simón de Cirene, que lo obligaron a tomar la cruz para cargarla. Dios no te obliga a llevar la carga. Dios no quiere que tú tomes la cruz a la fuerza. Debe ser por voluntad propia. De nada sirve morir en la cruz si no tenemos el corazón, la actitud y el espíritu correcto. La Biblia dice que Jesús fue muerte y muerte de cruz. Pero dice, pero fue obediente hasta la muerte de cruz. Es decir, tenía que reflejar su vida, quién era en Dios. No fue forzado, lo hizo por voluntad propia, con actitud, con un corazón, con un espíritu diferente. No importó el precio, no importó qué dejar, lo que le importó fue usted y yo para Él. No importando si tenía que dejar la vida en medio, no importando el sufrimiento que tuvo que pasar, todo lo hizo por usted y por mí. Por eso yo creo que el Vía Crucis, aunque se conoce que se le conoce como la Vía Cruz, es de donde estaba con Poncio Pilato, yo pienso que empezó desde que Él dejó el cielo, el venir
Y el verbo se hizo carne. Y el verbo estuvo entre nosotros, se paseó entre nosotros, estuvo con nosotros. Es decir, refiriéndose a Jesús. Yo creo que también la Biblia nos habla acerca de que Jesús fue perseguido. Acababa de nacer. En el libro de Mateo 2:16 nos habla acerca de cuando aquellos magos fueron y vieron a Herodes y le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Y este hombre dice: vayan ustedes, investiguen, y cuando lo encuentren me mandan a llamar para que yo también lo vaya y lo adore. Pero como los magos, dice que Dios habló a su vida y se fueron por otro camino, dice en este libro de la Escritura que entonces Herodes, se viendo engañado, sintiéndose engañado, mandó a matar a todos los niños de aproximadamente 2 años. Entonces desde pequeño fue perseguido. ¿Te imaginas? Perseguido. Agarra al niño y vete, y dice que José y María se fueron de refugiados a un país ajeno, con costumbres diferentes, con gente ajena, sin familia, sin nada. Es decir, los primeros años de Jesús fueron momentos también difíciles. ¿Tú crees que eso fue fácil? ¿Tú crees que eso fue muy sencillo? La gente no creía en él. En Juan capítulo 7, versículo 1 al 5, Juan 7, 1 al 5 dice: tiempo después Jesús recorrió la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. Como se acercaban los días de la fiesta judía de las enramadas, sus hermanos le dijeron: debes de ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que tú haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que tú haces. ¿Te imaginas sus hermanos? Y dice, y dijeron eso porque ni siquiera ellos creían quién era Jesús. Qué tremendo cuando ni la propia familia cree en nosotros. Cuando tus propios padres, tus propios hermanos no creen en ti. Qué difícil es, porque de los que más quisieras recibir apoyo para seguir, para triunfar, para lograr tus éxitos, ¿verdad? Tus triunfos en la vida, lo que más quisieras es que tus seres amados, la gente más cercana a tu vida, estuviese contigo. Échale, hermano, éntrale, no importa, yo te apoyo. Vamos, señores. ¿Cree que fue fácil sin el apoyo de la familia? A veces nosotros nos ha pasado eso en la vida, que tal vez los que necesitábamos que más nos apoyaron fueron los que más nos dieron duro, los que más nos juzgaron, nos criticaron. Siempre me llama la atención porque dice la Biblia que Jesús estaba con sus discípulos en una casa y llega su madre y sus hermanos y le dicen a Jesús: oye Jesús, tu madre y tus hermanos están a la puerta, quieren que salgas. En otras palabras, al decirle tu hermano y tus hermanas y tu madre están a la puerta, querían que Jesús se saliera en vez de que ellos entraran. Qué tremendo que a veces la familia te está invitando a que te salgas de ahí, que los que te están atacando y diciendo salte de ahí, mejor vente para acá, mira que esto, mira que el otro. Y a veces la presión familiar nos hace que usted y yo dejemos el camino que Dios nos ha mostrado a usted y a mí. La presión familiar, pero no podría ser un buen pretexto y no podríamos decirle a Dios: es que mi familia, es que mi madre, es que mis hermanos, es que mi esposo, es que ellos no quieren. No, señores, cuando tú estás determinado a seguir y pasar y ser un discípulo de Jesús, no importa que aunque la familia te esté rechazando, por aquí en que has puesto tu fe y tu confianza. Entonces, ¿en quién está puesta tu fe? Entonces, ¿en quién está puesto tu confianza? ¿Dónde está entonces tu corazón? Su propia familia no estuvo con Jesús. Pero no solamente ellos, sino también el pueblo. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12: a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. ¿Te imaginas? No cree la familia en ti. Y luego vas con tu pueblo, con la gente tuya, y la gente no cree. Es como la gente que no cree que los mexicanos pueden lograr o ser los mejores hombres o mujeres de éxito en el mundo. Alguien dice: ¿es mexicano? ¿Mexicano? ¿De los mexicanos puede salir algo bueno?
A veces nosotros no creemos que un mexicano puede lograr algo, pero no fuera un extranjero porque le aplaudimos y decimos ellos sí lo pueden lograr. A veces recibe más el apoyo de nosotros hacia un extranjero, hacia un nacional, Señor. ¿Te imaginas? Ni su propio pueblo, por los que vino, fue rechazado Jesús. Por eso yo creo que el Vía Crucis empezó desde que Él decidió venir aquí a la tierra, señores. No fue nada fácil estar aquí en la tierra, pasar por todo lo que tuvo que pasar. Aunque lo registran como el Vía Crucis solamente desde el palacio de Pilato al lugar del Gólgota. Pero yo estaba investigando esto y dije, no, para mí creo que su proceso fue desde decidir venir aquí a la tierra, saber lo que le iba a pasar y estuvo dispuesto a pasar todo esto. ¿Sabe dónde Jesús hizo menos milagros? Escuchen, ¿sabe dónde Jesús hizo menos milagros? Cuando José y María regresan con Jesús a su tierra, no regresaron hasta Belén, sino se quedaron en Nazaret. Porque dijeron, se quedó el hijo de Herodes. No vaya a ser que también se le ocurra matar a los niños. Y se quedó en Nazaret. Ahí vieron a Jesús crearse, ahí vieron a Jesús correr, ahí la gente conocía a María, ahí conoció a José, ahí conoció a sus hermanos, ahí conoció a toda la familia. Entonces cuando Jesús vino a hacer milagros aquí, la gente que menos creía en Él fue la gente de su pueblo. Tal vez porque vieron nada más, lo conocieron como la parte humana, pero no la parte como Cristo, como Dios. No creyendo que podía venir un Salvador, aun cuando la Biblia profetizaba que iba a nacer de una mujer el Salvador, aun cuando la Biblia registra muchas cosas que iba a venir un Salvador y que todas las cosas las estaba enseñando Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque aún Juan el Bautista manda a discípulos de él y le dicen a Jesús, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el que había de venir? Y él le dijo, ve y dile a Juan que estoy sanando, liberando, restaurando. Es decir, las evidencias que tenía que traer alguien que iba a ser el Mesías. Oiga, qué tremendo, porque aún en medio de todo, Jesús sanando, liberando y restaurando, le levantaban falsos y le decían, en el nombre del diablo está sanando a la gente. En el nombre de Belcebú está restaurando, liberando, está echando fuera los demonios, está sanando, levantando paralíticos que la gente pueda ver. Y le decían, en el nombre del diablo lo está haciendo. Mas él dice, este es el dedo de Dios. Ustedes pueden ver que el reino de los cielos se ha acercado porque están viendo evidencias de él. No podía ser en el nombre del diablo, porque cuando el tremendo el gadareno vio a Jesús, luego se le cuadró y dice, yo sé quién tú eres, ¿por qué me vienes a atormentar antes de tiempo? Si me vas a sacar de aquí, déjame de ir a los hatos de cerdos. Pero lo reconocieron, nosotros sabemos quién eres, tú eres, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios. Los demonios lo reconocieron, pero el ser humano no lo reconoce. Fue desechado por su propio pueblo, por la propia familia, por las propias personas de su colonia. ¿No? Y donde menos milagros hizo fue en este lugar. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 54 al 58 dice, al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y la gente empezó a decir, ¿de dónde sacó tal sabiduría? ¿Y cómo es que se puede mover en estos poderes milagrosos? Decían maravillados, ¿no es acaso el hijo del carpintero? Imagínense, qué manera, no despectiva. ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, que están entre todos nosotros? ¿De dónde pues sacó este hombre tales cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, pero no en su propia tierra. Dice, y por la falta de fe de ellos, no hizo ahí muchos milagros Jesús. Qué tremendo, porque Jesús dijo, si esto lo hubiese visto Sodoma y Gomorra, se hubiesen arrepentido. Y ustedes que lo ven, ni aún así creen.
Hay gente que puede recibir un milagro en su vida, señores, y ni aún así la gente cree. Y muchas veces recurrieron a tantas cosas y no pudieron ser sanos. Y cuando oramos por ellos, porque están enfermos, desahuciados, Dios los sana y muchos de ellos no regresan, señores. Van y le dan gracias a otro o a otra cosa o en otra confianza donde estaba su corazón, le van y le dan las gracias de alguien que no pudo hacer un milagro sobre ellos, pero luego se lo ameritan a ellos. ¡Qué tremendo! Hombres enfermos le llegaron a pedir a Jesús, haz un milagro, y Jesús los sanó de lepra. Jesús los sanó, señores, y solamente uno regresó, y Jesús preguntó, ¿dónde están los demás? Porque aunque algunos pueden ver un milagro, pueden ver que Dios hizo algo en su vida o en alguien muy cercano, ni aún así inclinan su corazón hacia Dios. Pero sin en cambio Jesús esto, aunque muchos no creían aún lo que Él hacía, esto no lo desanimó para hacer y cumplir su propósito en la vida. Él sabía lo que tenía que hacer y no importaba cuáles sean los obstáculos. Yo digo que cada una de estas cosas era como un paso. Tal vez tú has pasado, alguien te ha ofendido, la familia te ha rechazado. Diste un paso, todavía te faltan 966 pasos. Cada cosa que tú pases es un paso al éxito. Cada momento difícil, el menosprecio de la familia, de los hijos, del pueblo, falta de trabajo, cosas que pueden pasar en tu vida, son un paso al éxito. No es para que voltees hacia atrás, no es para que puedas decir ya no sirve nada. No, al contrario, es un paso al éxito. Cada paso que Jesús daba no fue fácil, señores. Jesús había sido ya latigado, Jesús ya había sido golpeado. Y todavía en ese trayecto todavía fue golpeado. ¿Cómo llegó? ¿Con qué fuerzas pudo llegar Jesús ahí? Cada paso que daba le costaba tal vez lo doble, pero Él no importaba. Algo que lo hacía que no flaqueara era porque Él sabía dónde tenía que llegar. Sabía que cada paso que Él hacía podía llegar al triunfo que Dios tenía para su vida. Si aguantó todo, fue por ti y por mí. Y sin en cambio a veces nosotros no valoramos lo que Él hizo por nosotros. Yo creo que si usted y yo pasáramos los momentos tan difíciles que Jesús, podemos pasar momentos similares al de Jesús, pero no creo que al nivel que de Jesús pasó, señores. Porque jamás Dios pondría una carga que usted y yo no podríamos llevar en la vida. Jamás podría poner una carga que no podríamos llevar usted y yo. Pero sin en cambio nos fue abriendo paso, porque dice que Simón de Cirene iba atrás de la cruz, iba pisando las mismas huellas que Jesús, así como las iba marcando en la vida, aquel hombre también las iba pisando, pero el que llevaba todo el peso de la carga sobre su vida para poder ser salvo era Jesús. Entonces hay una gran diferencia, señores. Eso fue previamente. Pero cuando viene el momento en el monte de Getsemaní, acababa de tener la Pascua, de celebrar la Pascua con sus amigos. Y en el momento de la Pascua, Él dijo aquí, hay alguno entre nosotros que me va a traicionar. Y todos se preguntaron, ¿quién, Señor? Y dijo, aquel que moje su pan en mi copa. Y la mojó Judas, hermano. Cuando alguien eso hacía, era como el amigo de mayor confianza que se tenía. El amigo más tremendo fue el que metió su pan. Ay, es como que yo te dejara, sí digo, que tuviera aquí mi chocolate y tuviéramos un pan. Pero a ti te gusta mojar tu pan con chocolate. Y tú dijeras, ¿qué onda? Y yo te dijera, mójalo de mi chocolate, mete tu pan ahí. Por eso cuando eso pasó, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y fue cuando el diablo se le metió a Judas. No voy a adelantar este mensaje porque lo voy a compartir el día miércoles. El día miércoles tenemos algo tan especial. Entonces usted no puede faltar el día miércoles porque estaremos celebrando la Pascua. ¿Qué pasó en todo este trayecto? ¿Cuál fue el valor? ¿Qué fue lo que ocasionó que Judas traicionara a Jesús? ¿Cuándo fue que el diablo se puede meter? ¿A dónde te puede llevar la falta de lealtad hacia Jesús? Te esperamos el día miércoles 6 de la tarde. Nos gustaría tenerlos aquí. Pero quiero decirte que Jesús sale de la Pascua como con un beso. No cualquiera me da un beso y tú me das un beso
no es porque me amas, no es porque me aprecias, no es porque peso en tu corazón, no es porque me lo das, porque en verdad soy alguien importante para ti, Judas. Es porque me estás traicionando por unas monedas. Por dinero me vas a dejar. Muchos están dispuestos, que por dinero o trabajo están dispuestos a dejar el camino de Dios, señores. ¿Vamos bien? Y no solamente lo traiciona, no solamente este hombre lo traiciona, sino sus discípulos que estuvieron con Jesús 3 años. Señores, en este momento cuando ven que apresan a Jesús, todos huyen. Sus mejores cuates, sus mejores amigos, aquellos que comió, que durmió con ellos, que vacilaba con ellos, que jugaba con ellos, que habían visto milagros de Jesús, cuando vieron que habían agarrado a Jesús, todos salieron. Lo abandonaron, señores. Yo no sé si tal vez a ti te ha estado pasando desde que empezaste a caminar con Dios y cosas muy parecidas. Es parte de la vida, ¿sí? Ya llevas unos cuantos pasos avanzados. Siéntete como un privilegio. Bienaventurados los que por causa de mí sufren. Van a ser vituperados, van a ser perseguidos, van a ser apedreados, pero su final va a ser muy bueno. Va a ser el triunfo que Dios quiere que usted y yo podamos tener en la vida. Y no solamente sus discípulos, no solamente esto. ¿Sabías que Jesús le formaron un juicio que nunca fue juicio? Y lo enjuiciaron dos: el sistema religioso y el sistema político de Roma. Un hombre mexicano que tiene unos años que murió, que fue de los mejores abogados, señores, él investigando, dice que se violaron 97 artículos o leyes que habían, que Jesús no tenía que haber sido muerto. Dice, si estuviera en México, Jesús tenía 97 cosas por lo cual no hubiera sido crucificado, porque todas las cosas que le fincaron a Jesús no fueron verdaderas. Dijeron, él dijo que va a destruir el templo para el pueblo judío, pero le fueron y le dijeron, este hombre está diciendo que se levanten contra el imperio romano. No es cierto. El otro que él dijo, este hombre dice ser rey, y Herodes le pregunta, ¿tú eres rey? Y le dice Jesús, sí, aunque mi reino no es de aquí. Y él dijo, entonces no hay problema, porque tú puedes ser un rey de otro país, y aunque aquí no lo seas, entonces no estás mintiendo, no estás atentando contra el rey de nosotros. Por las causas que podía haber sido muerto Jesús, o porque se levantó en contra del imperio romano, o porque era un delincuente. No lo hubo, señores. No lo hubo. Para el pueblo judío tampoco lo hubo, porque nunca se le formó un juicio, todo se disimuló, porque la Biblia dice, es mejor que muera un hombre a que perezca todo el pueblo. Es decir, se formó un juicio previo a ello. Todo fue una farsa, señores. Y yo no sé si tal vez tú has estado pasando momentos difíciles, hasta tal vez has pisado la cárcel, o te han levantado falsos, o han estado haciéndote cosas muy difíciles sobre tu vida. Es paso. Es de paso. Será un momento, pero no será para siempre. No es fácil, ¿verdad? Eso es tomar su cruz. Eso es aquel que quiere ser su discípulo, que te van a poder levantar falsos y decirte de cosas. ¿Sabe cuántas veces a mí me han levantado falsos, hermano? Y a veces uno quisiera desquitarse y vengarse. Y a veces llorando le tienes que decir a Dios, hazme justicia. Porque si yo lo hago a mi manera, lo voy a hacer de una manera incorrecta. Y voy a quebrantar los principios, porque me voy a dejar ir por el coraje. Tú lo sabes, Dios, que no lo he hecho. Donde tienes que levantar tus manos y decirle, Dios. Pero siempre Dios ha salido adelante con uno. Y si uno lo ha hecho, creo que es momento de uno poderse arrepentir y tirarse con Dios, decirle, Dios, lo he hecho, ten misericordia de mí. Pero a Jesús no, aunque lo que le hicieron a Jesús, aunque le hicieron un juicio falso. ¿Te imaginas la gente que primero gritó Hosana al rey, después gritaba crucifícalo? ¿Te imaginas que Poncio Pilato, siendo el hombre que tenía que tener en justicia a todo el pueblo, fue el hombre más injusto?
Porque hasta su mujer le dijo, no te metas, este hombre es justo. Y mismo Pilato dijo, yo no veo delito por el cual ustedes lo acusan a este hombre, y mucho menos una muerte de cruz. Y todos le gritaron, no tenemos otro rey más que el que tú tienes, Pilato. Y Pilato, por el poder económico, por el poder político, el hombre que estaba para poner la ley y hacer que las leyes se cumplieran, fue un hombre que las infringió. Pero lo más tremendo es que el pueblo judío, señores, el sistema religioso, fueron los que levantaron falsos contra Jesús y hasta contrataban gente para que le levantaran falsos a Jesús, señores. No injuriarás, y ellos le decían a la gente injuria, levántale falsos, di mentiras. Y hay cosas que la Biblia dice que Dios aborrece. Los mismos líderes religiosos impulsando a otros que lo hicieran. ¿Sabes? Cuando la misma iglesia o gente de la iglesia te quiere echar tierra y hasta contrata o le habla con otros hermanos para que hablen en nombre, y tú sabes que no es cierto, pero lo haces para apoyar a aquella persona. Sin en cambio Jesús siguió adelante, un paso más, un paso más, un paso más, un paso más. Y creo que cada vez que iba llegando al lugar del Gólgota fue más tremendo, porque está como en una subida. ¿Te imaginas? En lo plano tal vez era más tranquilo, pero los últimos metros era subir aquel camino como cerro, Señor. Mucho más pesado, cada vez fueron más difíciles. La Biblia dice que le tapaban la cara y lo golpeaban. Le escupían el rostro. ¿Te imaginas que la esposa o el esposo te escupa el rostro? La persona que dijo amarte después te escupe el rostro. Por eso la Biblia dice que no había hermosura en él ni parecer en él, porque fue una manera, una bajeza de lo más tremendo que se hizo a Jesús. La otra vez por televisión estaba viendo cómo un policía estaba golpeando a un joven por una falta administrativa, y el reportero dijo, ¿por qué no agarran a los delincuentes y le hacen lo mismo? ¿Por qué con ellos no se meten, pero que en alguien que estaba orinándose en la calle lo llegan y lo golpean? Usted dice, eso es injusto. Pues con Jesús, sin haber hecho nada, sin ninguna falta ni administrativa, lo golpearon. No importó lo que tuvo que pasar, porque él sabía que era el camino al triunfo. Yo creo que cuando llegó en el lugar del Gólgota y pusieron la cruz y lo tuvieron que clavar, gritos por esos clavos que penetraron sus manos, que penetraron sus pies, aquella corona que le pusieron, gritaba de dolor, porque no significaba que no tenía dolor, le dolía. ¿Usted cree que nada más le decía, ay, ay? Gritaba, literalmente gritaba, hermano, porque los clavos penetraban sus manos, penetraron sus pies, la corona. Ya había sufrido él insultos emocionales, ya había sufrido desprecio, mas sin en cambio él estaba ahí. Pero ¿sabes lo que más me sorprende? Cómo Jesús responde ante todo esto. Estando en la cruz, le dijo, papá, perdónalos. Papá, perdónalos. No saben lo que hacen. No me conocen. No saben quién está aquí. No saben mi propósito. Pero yo sí lo sé y lo voy a cumplir, papá. Pero salió siempre un perdón. Perdonando a la gente que estaba y toda la gente que lo había dañado, judíos como no judíos. La salvación se extendió para judíos y no judíos, Señor. De las dos partes recibieron insultos, no solamente de los que no conocían, sino de aquellos que también decían que lo conocían, insultaron a él, lo despreciaron y lo tuvieron en poco. Pero él dijo en la cruz, Padre, perdónalos. Y me gustaría ir a esta parte de la Escritura, lo que Jesús hizo. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. ¿Te imaginas? Tan golpeado que Jesús había sido que ya no se le encontraba figura en su cara. No había atractivo en él, era lo que estaba diciendo, lo que iba a padecer, lo que iba a pasar.
Y dice, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo. ¿Te imaginas cómo estaba Jesús? Y nada en su apariencia lo decía, dice, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de nosotros. Maltratado y humillado, no abrió su boca tras aquellos que lo ofendían. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de nuestros pecados, verá su descendencia prolongar sus días y llevar a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo y justificará a muchos y cargará la iniquidad de muchos. Refiriéndose de todo lo que Jesús tuvo que pasar. Eso fue el camino a la cruz, señores. Aquel que quiera ser su discípulo debe de estar dispuesto a tomarlo. Si no estás dispuesto, puedes decirle no. Puedes haber sido salvo, te llamó, pero tal vez no quieres ser un discípulo. No te va a forzar, dependerá de ti, de cuánto dices que lo amas y quieres hacer su voluntad y quieres cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Con esto termino. Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo la última palabra, o una de las últimas palabras: Padre, consumado es. Esas palabras fueron de triunfo, que tuvo que llegar ahí, pero cuando dijo, papá, consumado es, por lo cual yo vine aquí a la tierra, lo he cumplido, Señor. Ninguno de los que tú me has dado he perdido, solamente aquel que no quiso. Pero con esas palabras, dice la Biblia, y expiró Él. Ahora tú sabes cuál es el Vía Cruz. ¿Cuántos estamos dispuestos a pasar por estos momentos? Y si estás pasando por estos momentos, sigue adelante, no flaquees, sigue adelante, porque el triunfo ya está por llegar en tu vida. Si te has apartado de Dios, si un tiempo caminaste con Dios, hoy es tiempo de volver a regresar. Si has caído, hoy es tiempo de arrepentirte. Si has estado permaneciendo, pero te ha estado lloviendo en tu vida, permanece. Es parte del camino al triunfo. Póngase de pie, por favor.